historia que sucedió hace muchos siglos, hace muchos años, y resulta que en una ocasión zarpó un barco que llevaba varios presos que iban a ser llevados a su destino, en donde iban a ser juzgados y encarcelados. Entonces, resulta que cuando zarpa este barco, pues era por ahí del otoño, se acercaba el invierno, era temporada de huracanes. Y resulta que cuando el barco, esta nave, no llevaba pues ni la mitad del trayecto que tenía que cumplir, se topa con un viento que les impedía avanzar. Pero pues el capitán de la nave decide pues luchar por ir avanzando, ¿verdad? Y de hecho uno de los prisioneros le dice al capitán que como ya se acercaba el invierno, no iban a lograr avanzar mucho, que era mejor que se quedaran en una de las islas, porque estaban así como rodeando islas, queriendo evitar el viento. Entonces le dice este prisionero, le dice al capitán, es mejor que nos quedemos en una de estas islas. Bueno, voy a continuar con la historia. Les digo que uno de los prisioneros le dice al capitán, pues que lo mejor es que se queden en una de las islas a pasar ahí el invierno, para que pase el mal tiempo, y que después de eso pues ya continúen su viaje. Sin embargo, el capitán decide hacerle caso a sus marineros, que le decían al capitán, no es necesario que nos quedemos aquí, porque también ellos tenían temor a que los presos escaparan mientras estuvieran ahí en esa isla. Entonces no querían detenerse. Dicen, no, si podemos, aunque sea poquito a poquito, creo que ya viene un viento favorable, etcétera, y deciden seguir su viaje. Y pues resulta que al poquito tiempo de que avanzan, llega un huracán, o sea, una verdadera tormenta, y pues tienen que alijar, tienen que aventar los aparejos de la nave, del barco, para que el barco no se hunda. El barco empieza a sufrir daños ya en su estructura. De hecho, ya todo el mundo se daba por muerto. Ya llevaban varios días, aproximadamente pasó una semana, que no salían de esa tormenta en ese mar. Ellos perdieron la cuenta de cuántos días llevaban ahí, pero aproximadamente fueron unos 9-10 días. Estaban debilitados, llevaban varios días sin comer bien, porque querían guardar el alimento por si necesitaban alimento para después. Entonces fue una situación en donde se puso en riesgo la vida humana, debido a una mala decisión, ¿verdad? Debido a que el capitán quiso confiar en sus recursos humanos, desafiando así una fuerza de la naturaleza como es un huracán. Y si no hubiera sido porque dentro de ese barco iba un famoso predicador cristiano, otra historia hubiera sido. Y no sé si algunos de ustedes ya saben quién era ese famoso predicador, pero estamos hablando nada menos que del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba dentro de ese barco y Dios le da una promesa al apóstol Pablo donde le dice, no va a morir nadie del barco, sí se va a perder el barco, va a haber pérdida total de la nave, pero ninguna persona va a morir y te los voy a conceder a todos, es decir, que todos iban a ser salvos y que iban a llegar hasta su destino. Esa fue la promesa de Dios. Pero bueno, lo que quiero resaltar de esta historia que se encuentra en Hechos capítulo 27, 13-44, no la busque, nada más es como referencia. Les digo que se encuentra en este texto, Hechos 27. Lo que quiero resaltar es esto, que este capitán confió más
en fuerzas humanas y desafió de esta manera las fuerzas de la naturaleza. Ahora, quiero aquí hacer una aclaración. Hay unas doctrinas que actualmente están diciendo que la naturaleza es una especie como de Dios. Por ahí mucha gente dice, la madre naturaleza, ¿no? ¿No lo ha escuchado usted? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque le atribuyen ciertos poderes a cosas como la naturaleza, como los árboles, como las montañas, como los vientos, como el mar, ¿no? Y bueno, nosotros como cristianos obviamente no creemos eso. Obviamente no creemos que la naturaleza sea un Dios. Pero lo que sí es un hecho es que a través de los eventos de la naturaleza, eventos como los huracanes, como los terremotos, los tsunamis, a través de este tipo de eventos, el ser humano se puede dar una mínima idea de la magnitud y la inmensidad del poder de Dios. No que la naturaleza sea un Dios, no que la naturaleza sea poderosa. El poderoso es Dios. Pero Dios revela una mínima parte de su poder a través de estos eventos. Y cuando el ser humano se quiere de alguna manera como que decir, no, yo puedo con esto, o sea, nada más hay que pensar pues, que el ser humano no tiene la fuerza necesaria para desafiar este tipo de fuerzas. El ser humano ha intentado y se ha hecho de alguna manera tomar medidas que prevengan los desastres. Que el desastre sea menos. Por ejemplo, cuando va a temblar, pues ya nos dicen, no, pues que salte, que ponte en tal posición, busca tal lugar. Nos dan medidas de seguridad. Pero no hay manera de que eviten que tiemble. El ser humano no tiene la capacidad para evitar esto. Y bueno, aunque no hay manera de que el ser humano pueda evitar sufrir, que hayan ciertos daños cuando se desatan ciertos eventos de la naturaleza, en la Biblia hay un texto muy precioso en el que se nos revela un secreto con el que el ser humano puede hallar una forma de que el poder de Dios fluya a través de él. No que el ser humano pelee contra el poder de Dios, porque eso es como ponerse con Sansón a las patadas, ¿no? No se trata de resistir el poder de Dios. Se trata de cómo hago para que ese poder, para que esa fuerza del Todopoderoso sea usada a través de mí, para que fluya a través de mí. ¿No le interesaría a usted esto? Que el poder de Dios fluya a través de su vida de una forma perfecta, de manera que sea de bendición. Bueno, por favor abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Voy a leer de los versículos 7 al 10, aparte este texto, porque es el que vamos a estar usando como referencia para el estudio de hoy, es nuestro texto base, y leo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, leo del versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, a través de este texto vamos a descubrir 3 pasos para que el poder de Dios fluya a la perfección a través de nosotros. El primer paso, ¿cuál cree que es? Viene en el versículo 7, es no creerse fuertes. A los seres humanos les gusta sentirse fuertes, en general. Especialmente a los varones, hasta hacen competencias, ¿no? Para medir quién es el más fuerte, ¿sí o no? Les gusta lucir su fuerza, a veces hasta para ganarse el corazón de alguna muchacha, ¿no? Al ser humano tiene esta característica de que no le gusta mostrar su debilidad. Es más, muchos, cuando algo nos lastima, y ya no estoy hablando de fuerza física, sino de fuerza emocional, muchas veces cuando nos lastiman, evitamos llorar en público, porque queremos que todo el mundo nos vea fuertes. Ya cuando estamos en nuestra casa nos desbaratamos, ¿no? Pero siempre queremos aparecer como fuertes, ¿no? Como alguien que no es fácil de lastimar. ¿Por qué? Porque si alguien se entera que eres débil, te agarran de ahí y muchas veces te hacen bullying por eso, ¿verdad? Porque te agarran tu lado flaco, ¿no? Tu lado débil, el talón, te descubren el talón de Aquiles y de ahí te agarran de botana, ¿sí o no? Entonces, el ser humano, como un mecanismo de defensa, queriendo evitar que lo lastimen más, quiere aparentar de que no, yo soy muy fuerte, a mí nada me duele, nada me lastima, todo bien, ¿no? Esa es la tendencia del ser humano, hacerse los fuertes. Las personas en general viven tratando de aparentar que no tienen debilidades, que todo les sale bien, que todo lo hacen bien, y para eso nada más métase a redes sociales donde todo el mundo aparece como que todo le sale bien, ¿sí o no? Hay diferentes tipos de fuerza que tiene el ser humano, diferentes tipos de fortalezas a los que el ser humano le gusta presumir. Este es mi lado fuerte. Por ejemplo, alguien puede presumir, yo soy muy bueno para cantar, ¿no? De repente se pone a cantar en la calle para que todo el mundo se entere que esa es su fortaleza. Hay quienes su fortaleza es, no sé, sus estudios, tener mucho conocimiento, ¿no? Y quieren siempre andar como que impresionando a todos con su conocimiento, porque quieren impresionar que son fuertes en esa área. Hay quienes su fuerza es que tienen muchos contactos humanos, lo que les llaman palancas, ¿no? Y para muestra, nada más camine por la Ciudad de México y se va a encontrar allí un montón de gente brincándose leyes y luego sacando ahí, yo soy fulano de tal, ¿no? Y conozco al licenciado tal y si no me dejas libre te va a hacer tal, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos se sienten poderosos por tener ciertas influencias humanas. Esa es su fortaleza, las influencias humanas. Y están los que, como yo comenté al principio, los que su fortaleza es meramente física, ¿no? Los que su fortaleza es los músculos, ¿no? O alguna destreza física también.
los que son muy buenos para correr o para hacer algún tipo de deporte, esa es su fortaleza, ¿no? Pero el punto es que al ser humano muchas veces comete el error de basar su confianza en estas fortalezas. De decir, cuando le llega un problema, decir, no, todo va a estar bien porque yo tengo tal fortaleza. Todo va a estar bien porque yo soy bien listo y sé resolver estos problemas. Todo va a estar bien porque mi papá es el mejor médico del mundo. Todo va a estar bien porque tengo ciertas palancas. Todo va a estar bien porque tengo mucho dinero. Todo va a estar bien porque nadie se mete conmigo, porque el que se mete conmigo le doy puñetazos. No sé. El ser humano tiene esa tendencia a confiar, a creer que va a resolver los problemas con sus propias fuerzas. Y con mucha frecuencia el ser humano se olvida que todas esas fuerzas, todos esos dones que Dios, todos esos dones que tiene se los ha dado Dios. Con mucha frecuencia nos enfocamos en las fortalezas y perdemos de vista a aquel que nos ha dado esas fortalezas. Inclusive los cristianos. Muchas veces nos enfocamos tanto en los ministerios que Dios nos ha dado, que ya nuestra confianza está más puesta en quiénes somos en la iglesia que en lo que Dios puede hacer por mí. Y bueno, hay quienes confían en lo que tienen y se olvidan que es Dios quien se los ha dado. De hecho, la obsesión por mostrar fortaleza en la actualidad ha llegado al punto en el que se toma a mal, se critica, se juzga y hasta se reprime a las personas que se atreven a decir que son débiles. Cuando alguien se atreve a decir, no, es que yo tengo tal problema, no lo declares. ¿No has escuchado eso? No digas que eres débil, no lo declares. ¿Sí o no? Amén. Y sobre todo, en las iglesias cristianas se ha metido esa idea de que tú declara pura bendición, porque lo que declares, eso va a pasar. Y de esta manera, el ser humano le está, o sea, no es que esté 100% mal, porque esta doctrina, porque es toda una doctrina, está basada en versículos bíblicos. El problema es que han sacado los versículos bíblicos de contexto. Y quienes han enseñado esta doctrina de tú declara y decreta que así va a ser y así va a ser, decreta sanidad y va a sanar. Y los que han enseñado esta doctrina se les ha olvidado un detallito. Se les ha olvidado el detalle de que cuando Dios le dijo a sus discípulos, no a cualquier gente, sino a gente que le había seguido por 3 años, que le había sido fiel y que habían ido a evangelizar. Cuando Él le dice a sus discípulos, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos, se los dijo con una finalidad. Se los dijo para que hicieran la obra de Dios, no para que anduvieran decretando sus caprichos. No, yo quiero un carro, entonces voy a declarar que voy a tener un carro. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que declararan algo, se estaba refiriendo a una lucha espiritual para ganar almas. No a estarse apropiando de bendiciones que no se han ganado. Porque hay mucha gente inconversa que andan diciendo, yo me declaro bendecido.
Dime en qué parte de la Biblia dice que Dios va a bendecir a los que desobedecen los mandamientos de Dios. Aunque lo declaren 1000 veces al día, Dios no va a bendecir a quien no busca cumplir con la voluntad de Dios. Y el problema que ha generado esta doctrina es que le han dado más poder, y aquí está la enseñanza, le han dado más poder a las declaraciones humanas que a la palabra de Dios. Inclusive hay cristianos que se han vuelto hasta supersticiosos, porque les digo, hasta dicen, no declares. Ay, por favor. Y sí, la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, pero hay que ver el trasfondo. Hay que estudiar bien las escrituras y no andar enseñando doctrinas así ligeras y superfluas. Pero el punto es este. Nunca una declaración humana va a ser más poderosa que la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Obviamente, si Dios nos da una promesa, si estamos en oración pidiendo algo y de repente Dios le da una promesa, ahí sí, levántese usted y declare esa promesa. Ahí sí. ¿Por qué? Porque usted está declarando palabra de Dios, no un capricho humano. Pero eso de levantarse, ofender, decir groserías, deshacer el mundo porque soy una persona egoísta y luego declararme bendecido, así, Entonces, nunca cometamos ese error de darle más poder a nuestras declaraciones que a lo que Dios dice en su palabra y a lo que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en este librito. Amén, amén, amén. Llamado Biblia. Dios, y mire, como lo comentaba yo al principio, hay muchas, así como ese capitán cometió el error de darle más crédito a sus recursos humanos que a la fuerza de Dios mostrada a través de la naturaleza. De la misma manera sigue habiendo mucha gente que lo que comenté ahorita de las declaraciones y los decretos es un mero ejemplo de cómo los seres humanos siempre están queriendo demostrar: yo soy fuerte, en mi boca yo tengo el poder para decretar algo. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta sentirse poderoso. El ser humano tiene ese problema de que nos gusta sentir que nosotros tenemos poder. Cuando realmente el poder solo es de Dios. Sí, amén. Y cualquier poder, cualquier fuerza, cualquier don, cualquier talento, habilidad, recurso que tiene el ser humano es porque Dios se lo ha dado. No porque el hombre mismo se lo ha ganado. Porque hay muchos que dicen: no, yo esto me lo gané con mi esfuerzo. Y no cuenta que Dios te dio la habilidad, la inteligencia, el tiempo. No cuenta que Dios te dio la salud para poder terminar una carrera, para poder conseguir un puesto, que Dios te dio la gracia, te abrió puertas. Esas personas se olvidan y solo se quieren parar el cuello y decir: no, esto me lo gané yo. Y como Dios sabe perfectamente que tenemos ese problema, entonces es por eso que Dios le dice al apóstol Pablo, así como le leímos ahí en la segunda carta a los Corintios, le dijo que, dice el apóstol Pablo, dice: para que no me enorgulleciera sobremanera a causa de las revelaciones recibidas. O sea, bueno, estamos hablando de
el apóstol Pablo, ¿sí? El mejor evangelista del siglo I, que llenó la mitad de Asia y Europa con el evangelio. Amén. Un hombre que estaba preparado hasta el tope. El señor era doctor en Biblia. O sea, se sabía todas las escrituras de memoria. Bueno, el Antiguo Testamento por lo menos. Estamos hablando de un fariseo que se sabía el Antiguo Testamento al derecho y al revés. Era un maestro de la ley. ¿El hombre tenía algo de qué presumir? ¡Ja! Por supuesto que sí. Tenía conocimiento, tenía obras, tenía un ministerio muy conocido. Y además, cuando él tiene su encuentro con Jesucristo, recibe un regalito que no cualquier cristiano recibimos. Porque dice que él fue arrebatado en su espíritu al tercer cielo y ahí les fueron dadas revelaciones que dice él que no se le permitían decir. Pero él estuvo en el tercer cielo estando vivo. Y entonces, dígame usted, ¿Pablo tenía cosas de qué enorgullecerse? ¿De qué sentirse poderoso? De, oye, yo sé más que tú, yo ya estuve en el cielo con Dios. Claro, claro que tenía. Pero Dios, conociendo el corazón humano y el corazón de don Pablito, dijo, no, mira, para que no te me vayas a crecer demasiado y sentirte casi ángel, te voy a poner un aguijoncito que te recuerde cada día de tu vida que sigues siendo un ser humano, aunque ya hayas estado en el tercer cielo. A veces creemos que ser cristiano significa que ya, la vida pasada está pasada. Y sí, debemos renunciar a nuestra vida pasada. Y ya no debemos vivir en pecado. Pero la realidad es que seguimos siendo débiles. Seguimos siendo seres humanos. Aunque a veces queremos aparentar, no, yo soy cristiano, soy santo. Sí, estamos en proceso de santificación. En proceso. Pero todavía no somos santos. Seguimos siendo seres humanos, aunque seamos hijos de Dios, y seguimos teniendo carne, y seguimos teniendo debilidades. Y aunque al ser humano le gusta presumir que es muy fuerte, incluyendo a los cristianos, la verdad es que tenemos debilidades. Y muchas veces, como al apóstol Pablo, que dice que le había rogado a Dios una y otra vez, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y es entonces cuando Dios le da esta palabra que leímos. Le dijo, no te lo voy a quitar, Pablo. De una vez te lo digo. Te vas a morir con ese aguijón en tu carne. Porque no quiero que te enorgullezcas, no quiero que te olvides que sigues siendo un ser humano, por muy alto que llegues en el ministerio, por mucho conocimiento que tengas, por muy santo que te sientas, quiero que siempre haya algo que te recuerde, que tú sin mí no eres nada, que la fuerza, que el poder que tú demuestras en tu ministerio, que esos milagros, que esa palabra que das no viene de ti, viene de mí. No quiero que empieces a creer que el fuerte eres tú, que el bueno eres tú, que el santo eres tú. Quiero que cada día de tu vida te acuerdes que todo eso que tienes viene de mí. Ese es el segundo paso. El primer paso es ¿qué les dije? No, el primer paso es no creerse fuertes. No creerse fuertes. El segundo, reconocer que somos débiles. Primero, reconocer que la fuerza no es de nosotros. Segundo, reconocer que seguimos siendo débiles, que seguimos siendo seres humanos y que si no fuera por Dios, nuestra vida sería un caos.
Que si no hubiera sido porque Jesucristo se le apareció una vez a Pablo, él hubiera continuado siendo un asesino de cristianos. Que si no hubiera sido porque se nos apareció a cada uno de los que estamos acá, ¿quién sabe en qué andaríamos metidos? ¿Verdad? Sí, amén. Porque somos carne, porque somos débiles. Y si somos lo que somos hoy en día, y si tenemos lo que tenemos hoy en día, es por una sola cosa: por el poder de Dios actuando en nosotros. En la Biblia podemos ver, no sé, la historia de todos los personajes, de todos los héroes de la Biblia, los héroes de la fe. Y podemos ver que al igual que el apóstol Pablo, todo el mundo tenía su talón de Aquiles, su lado débil. Todo el mundo. No hay uno que se salve. El que no era orgulloso, era depresivo, el que no era iracundo, el que no decía que su esposa era su hermana. Todos los personajes bíblicos tenían una debilidad. ¿Sabe por qué Dios puso eso en la Biblia? Para que entendiéramos que por muy buenos y justos que fueron todos esos hombres, no dejaron nunca de ser hombres. Nunca dejaron de ser humanos. Y si ellos no dejaron de ser humanos, menos nosotros, ¿verdad? Amén. Todos pecamos, como lo dice ahí en la carta a los romanos. No hay uno, no hay ninguno, ni siquiera uno, ¿verdad? Todos pecamos, todos hemos fallado, todos los seres humanos somos débiles, tenemos debilidades. La única diferencia entre un cristiano y un inconverso no es que nosotros ya no seamos débiles. La diferencia es que ahora nosotros tenemos la fuerza del Espíritu de Dios actuando a través de nosotros. Yo no puedo dejar la tentación por mí misma. Necesito la ayuda de Dios, por ejemplo, para ya no tomar alcohol, para ya no decir malas palabras. Hay muchos cristianos que han intentado dejar vicios y otro tipo de problemas de adicción. Han tratado de dejarlos en sus propias fuerzas. Han querido basarse en sus fuerzas. Y lo único que se han dado cuenta es que no lo han logrado. Porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Aleluya. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo un ser humano puede vencer el pecado. Solamente con su ayuda. Y tantito y nos empezamos a apartar y volvemos a caer. ¿Sí o no? Tantito y nos creemos de que no, esto ya lo tengo controlado. Sí, aléjate tantito de Dios y verás hasta dónde bajas. Entonces, como una vez dijo Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque nosotros no somos los dueños de esa fuerza, de ese poder. Solo somos conductos a través de los cuales el poder de Dios fluye y pasa. Y necesitamos entender eso. Al reconocer nuestra debilidad, al reconocer nuestra humanidad, vamos a tener bien presente que solamente somos conductos, que no somos los poseedores de la fuerza. Solamente somos conductos a través de los cuales pasa la fuerza de Dios. Pero la fuente de toda fortaleza es Dios. Amén. No nosotros. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es
es algo punzante, algo que duele. Que dicen que Dios le puso a Pablo un aguijón en su carne, ¿no? Algo que no decía Pablo, sí, ahí está el aguijón. No, era algo que le dolía. Que no se podía olvidar que allí está. Un aguijón en la carne es una debilidad. Es un recordatorio de que seguimos siendo carne. Es un recordatorio de que somos débiles. Y fíjese, en Romanos 12:3 dice, de hecho esto lo dijo el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no te sientas fuerte, porque no lo eres. La voluntad de Dios no es que nos sintamos fuertes y poderosos, ¿sabe? Cuando Dios le dice a Josué, ahí en Josué 1:8, donde le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Dios no le dijo a José, quiero que te sientas poderoso, quiero que decretes. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, quiero que te esfuerces. ¿Esforzarse en qué? En obedecer lo que te estoy diciendo que hagas. Ve y conquista la tierra prometida. Josué conquistó la tierra prometida no porque él fuera fuerte, no porque él fuera poderoso, sino porque él reconoció su debilidad y se dejó usar por el que es fuerte, por el que es el todopoderoso. Porque él fue un vaso útil en las manos de Dios, porque tuvo esa humildad de reconocer su debilidad. Entonces, el problema es ese, que cuando los seres humanos se sienten poderosos, tienden a presumir. Y por eso el apóstol Pablo escribió en este texto que estamos leyendo, para que no me enorgulleciera, Dios me tuvo que poner un aguijón. Y lo mismo es con cada uno de nosotros. Para que no nos sintamos más, Dios nos pone ese aguijón que nos recuerda que seguimos siendo carne. Tercer paso. Ya usted reconoció que no es fuerte. Segundo paso, ya reconoció que es débil. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Para que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad. Pues eso es, tiene que dejar. Porque ¿de qué sirve que usted diga y se quede ahí deprimido, tirado en el piso? Ay, soy débil, soy una porquería, no sé hacer nada, soy un inútil. Llegué tarde a la repartición de dones, no soy bueno para nada. ¿Cree que eso le sirve a Dios? No. ¿Cree que eso es humildad? No. Eso no es humildad. De hecho, eso es orgullo. Y es ser mentiroso y malagradecido. Porque alguien que dice, no, yo no tengo ningún don, está diciendo, Dios no me dio ni ningún don. Y eso es una mentira. Porque Dios sí le dio dones a todo mundo. Y Dios es generoso para dar dones. Entonces, ser humilde no es negar lo que Dios nos ha dado. Ser humilde no es quedarse tirado en el piso diciendo soy un inútil, no sirvo para nada, por lo tanto no voy a hacer nada. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que le digamos, Señor, yo reconozco que cuando hago las cosas en mis fuerzas, todo sale mal. Echo todo a perder. Cada vez que meto mis patotas, lo que tú ibas llevando bien en mi vida, yo lo desvío. Todo por querer hacer las cosas en mis fuerzas. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero dejar de depender de mis fuerzas
y decirte que aquí está mi vida, que aquí está este vaso. Ya no para enorgullecerme de que soy fuerte por los dones que tú me has dado. Ya no para presumir que soy fuerte. Tampoco para conmiserarme, porque la verdad es que soy débil. Esa es la verdad, soy demasiado débil. Tanto que si tú me dejas, me voy directo al infierno. Así de débiles somos. Pero te pido que ahora estas fuerzas que tú me has dado, ya no las use yo, las uses tú. Y qué bueno que la he regado queriendo usar mis fuerzas, porque así, cuando tú me des la victoria, me va a quedar muy claro que no fui yo. Ahora sí que aquí sí se vale decir, no soy yo, eres tú. Pero solo cuando uno ya ha pasado por ese proceso, que ahorita se los conté rápido, paso 1, paso 2, pero la verdad es que una vida diaria nos lleva años, muchas veces, porque empezamos a sentirnos de, uy, mira cuántos dones tengo, y queremos empezar a hacer cosas y de repente las regamos. Y cuando las regamos nos vamos hasta el suelo, nos deprimimos, híjole, echo todo a perder. Pero Dios dice, justo así te quería. Yo te permití que te equivocaras. No para decirte, estás perdido, ya estás fuera del reino. No. Justamente ahora me eres más útil para el reino. Porque dice, déjenme encuentro el texto, lo tengo por aquí. La primera carta a los Corintios, no sé dónde lo dije. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. Jactarse es presumir, decir, esto lo hice yo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la capacidad que se necesita para hacer lo correcto, si esa fuerza estuviera en mí, pasaría lo que les comentaba al principio. Cuando viene el logro, cuando viene la medalla, el trofeo, el ser humano tiende a decir, claro, porque soy muy listo, claro, porque soy muy fuerte, claro, porque soy buenísimo en esto. Y por eso dice Dios, por eso no escogí a los que se creen que saben mucho. Por eso escojo personas que ya se han dado cuenta de que son viles, de que son inútiles y de que no son nada sin mí. Porque de esa manera, cuando yo haga algo a través de ustedes, ustedes sabrán perfectamente que no fueron ustedes, fui yo, actuando a través de ustedes. Y solo de esa manera se va a poder perfeccionar el poder de Dios a través de nosotros. Solo a través de ese proceso.
Solo a través de ese darnos cuenta de que, híjole, cada que uso mis fuerzas la riego. ¿Sabes qué, Señor? Mejor nada más úsame tú. Que ya no sea yo el que actúe, que seas tú actuando a través de mí. Que ya no sea con las fuerzas que yo creo tener, sino que seas tú con tus fuerzas actuando a través. Y aquí le va algo más. Hay muchas veces que Dios nos dice una misión como a Josué y nos dice, ve y conquista eso. Y a lo mejor estamos como Josué, pero pues como que yo no tengo la capacidad para hacer eso. Porque yo no soy un líder como Moisés. Yo no tengo todo el conocimiento que tiene Moisés. Yo no fui educado como príncipe en Egipto. A lo mejor decimos, yo no tengo la capacidad para hacer eso que me están diciendo que haga, para ejercer ese ministerio, para conquistar eso que Dios me dice que conquiste, para iniciar eso que Dios me está diciendo que inicie. A lo mejor decimos, no tengo las fuerzas, no tengo la capacidad, soy torpe, como decía Moisés. Señor, ¿cómo me envías a hablar si soy tartamudo? Y hay una palabra de Dios el día de hoy. Y la palabra es esta. ¿Y quién te dijo que lo ibas a hacer en tus fuerzas? ¿Y quién te dijo que iba a hacer con tu humana debilidad? No, papacito, si yo te estoy llamando es porque yo te voy a usar y la fuerza que vas a usar va a ser la mía. Y yo soy el Todopoderoso. El que hace que todo lo imposible se vuelva posible. Porque si tú lo haces en tus fuerzas, es imposible. Pero si vas con mi fuerza, no va a haber quien te detenga. Yo mismo te voy a abrir las puertas. Yo mismo te voy a usar de una manera que tú ni sabías que podías hablar, que podías, no sé, hacer cualquier proyecto. Y tú te vas a sorprender de, wow, ¿a poco tenía este don? No, ni lo tenías ni lo tienes. Es Dios actuando a través de ti. Gloria a Dios, aleluya. La fuerza no está en nosotros, viene de Dios. Esa es la palabra del día de hoy. La fuente del poder es Dios. Y estos son los 3 pasos para que ese poder fluya a través de nosotros. Reconocer que no somos fuertes, no creernos fuertes. No creernos fuertes, reconocer que somos débiles y dejar que sea Dios el que fluya a través de nosotros. Hay una frase que escuché alguna vez, la verdad no me acuerdo en dónde, posiblemente la leí, pero me encantó. Y esta frase dice, cuando los seres humanos se dan cuenta de que ya no pueden hacer nada, entonces se dan cuenta de que Dios lo puede hacer todo. Así que vamos a confiar. ¿Qué le parece si le presentamos a Dios nuestras vidas para que Él se glorifique con su fuerza a través de nuestra debilidad? Amén.